Hola, yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal de Freak World. Si me ven un poco seria es porque hoy quiero abordar un tema que es un tanto serio. Este video ya lo tenía pensado hacer casi cuando inicié el canal, o sea, hace bastantes años. Pero pues siempre me pareció como un poco innecesario o no irrelevante, pero como que sí no me atrevía a meterlo cuando siempre estoy hablando aquí como de libros de fantasía, de amor y de todo eso. Pero no quería que esta idea que ya traía desde mucho antes, desde hace muchísimo tiempo, pues nada más se quedara ahí, en una mera idea. Y es que el día de hoy pues sí vengo a hablarles como de un tema bastante serio. Y es que les juro que fue totalmente sin intención. O sea, de hecho nunca veo en el calendario qué día va a caer o sea, qué día en número va a ser el domingo. Nunca veo qué día va a caer cuando subo video. Y cambié, saben que ya tiene también tiempecillo que cambié los videos para subirlos el día domingo, sí o sí. Pero juro que de verdad fue totalmente de pura suerte, fue sin intención que el día de hoy precisamente cayó el 2 de octubre. Y es que México sobre todo tiene una historia el 2 de octubre. Y es que yo he estado más o menos leyendo o averiguando un poquito y sé que casi todos los países en algún punto de su historia tuvieron un movimiento estudiantil tan fuerte que no solamente cambiaron la historia del mundo más bien la historia, digamos que estudiantil, sino que cambiaron toda la historia del país en ese momento, ¿no? Lo ha tenido Corea, lo ha tenido muchos otros países. Entonces, pues México no es la excepción. Y es que yo estuve en una de las universidades implicadas. Bueno, estuve en una prepa que pertenece a esta universidad. Entonces por eso yo siempre me consideraré de ahí, de hueso colorado. Y es que para que entiendan las personas, sobre todo que no son de México, para que entiendan un poquito del contexto, pues les voy a decir que unas de las universidades más importantes dentro de México son el Poli, la UNAM y la UAM. Estas universidades tienen tanto prestigio que a pesar de que son públicas, en varios escritos o en varios estudios ya han estado entre las mejores, no solamente de México, sino a nivel mundial. Entonces, así de pesadas están, así de reconocimiento han tenido. Y es por eso que también, pues, quiero hablarles un poquito de este tema, que fue algo que marcó la historia de todo el país, que es ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968? Pues también, antes de empezar, para que entiendan, o sea, ya les expliqué un poquito de las universidades, ahora para que entiendan un poquito de lo que estaba pasando en ese año, pues les diré que en ese año México había sido seleccionado como sede para que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos del 68. Así que teniendo esto como referencia, vamos a empezar con un poquito de lo que realmente pasó ese 2 de octubre. Pues yo como perteneciente a esa universidad o como parte más bien de esa universidad, obviamente tenía todo esto como muy una embarradita. Todo el mundo lo sabe, nada más porque traemos una embarradita, sabemos a grandes rasgos qué fue lo que pasó. Y yo, si bien he leído un poquito acerca del tema, porque es un tema que a mí me interesó mucho, sobre todo porque es de mi país, pues tampoco crean que soy una experta. Entonces, para que no me vayan a querer criticar, ni me vayan a querer cancelar de, ay, tú te crees la más experta. No, o sea, a lo mejor
o sea, de verdad que voy a tratar de darles la información lo más exactamente posible, pero pues si se me barre un datillo por ahí, mil perdones. Entonces, pues vamos a iniciar. Yo antes sabía que todo lo que había suscitado el 2 de octubre de 1968 había sido a raíz de un partido entre me parece que era entre el Politécnico y la UNAM, que a pesar de que sí diré que somos cuatachos, pues también siempre ha habido como cierta competitividad entre ambas universidades. Entonces somos cuates, pero digamos que al mismo tiempo siempre están comparando la universidad con el Politécnico. Entonces de ahí que se haya creado, digamos que cierta rivalidad amistosa. Así que, bueno, yo sabía que todo se había originado a raíz de un partido que fue precisamente un clásico entre UNAM y Poli. Cuando, pues, cierta escuela ganó o cierta escuela iba ganando, empezó este enfrentamiento que siempre ha habido en los estadios. Desgraciadamente empezó este enfrentamiento, pero resulta que esta vez las autoridades no estuvieron única y exclusivamente para detener el enfrentamiento, sino que detuvieron y sometieron a los estudiantes a base de violencia. Fue a raíz de esta violencia que estas dos universidades, que les digo que siempre han estado como en cierta rivalidad y que siempre ha habido roces entre ellas, pues fue a raíz de esta violencia que estas dos universidades deciden unirse y deciden protestar por los derechos, ya que en esa ocasión o en este partido habían sido violentados. Pues ahí es cuando comienza todo. Una de las fechas más importantes de las que se habla dentro de este periodo de tiempo también fue el 13 de septiembre. El 13 de septiembre estos estudiantes se unieron para marchar con toda la pasividad, porque siempre se hablaba de que estas dos universidades que eran unas revoltosas, que siempre buscaban problemas. Entonces ellos, callando bocas, se unieron y marcharon en la famosa Marcha del Silencio. Precisamente como su nombre lo dice, todo mundo tenía que ir en silencio, tenía que emitir pues no tenía que ir haciendo ni algarabías, nada. Todo mundo tenía que marchar en silencio y así fue como sucedió. Creo que jamás en la historia se ha visto algo parecido, ¿no? Que dos escuelas tan diferentes que han estado en constante conflicto se unan y de esta manera tan pacífica protesten. Incluso muchos estudiantes llevaban diurex o masking en la boca para evitar hablar y evitar que empezara a malinterpretarse todo esto. Así que, bueno, cuando es la Marcha del Silencio, pues solamente hablaron 3 personas en representación de toda la comunidad estudiantil que en ese entonces iban protestando, y en ellas pues expresaban expresaron sus peticiones. De hecho, leyeron el pliego petitorio en el que pues sí estaban pidiendo que se les defendieran sus derechos, y los escucharon, pero ahí quedó la cosa en cuanto a, digamos que en cuanto a que oyeron su razonamiento, ¿no? O sea, nunca dieron como más o ahondaron como más en lo que querían estos jóvenes. Ahí quedó. Y bueno, finalmente pasaron los hechos del 2 de octubre, que es cuando todo esto culminó en un terrible genocidio
que marcó la historia de México con sangre. Y es que el 2 de octubre, cuando de nueva cuenta se reúnen los estudiantes para volver a protestar, pero ya para el 2 de octubre quiero que ustedes piensen que este ya no era un movimiento estudiantil únicamente de UAM y de UNAM. Ya incluso muchas universidades de paga ya se habían unido a la causa de estas dos universidades. Entre ellas figuran la Universidad de Chapingo, la Universidad La Salle, que también aquí en México tiene como mucho renombre, pero es de paga, y también otra universidad que se unió a la causa de estos jóvenes fue la Universidad de Antropología e Historia, que Antropología e Historia tiene también igualmente muchísimo peso en México. Entonces ya no era solamente un movimiento de estas dos universidades, ya era algo que estaba, o sea, que creció como, de verdad, como la pólvora con un solo chispazo, ya era algo sumamente enorme, y se habla de que ya no solamente era un movimiento estudiantil, sino ya era un movimiento social y político. Porque obviamente en todo este tipo de cosas hay muchísimos intereses. Y bueno, en esta marcha del 2 de octubre, cuando marcharon un montón de gente, un montón de estudiantes, se dice que era ya un movimiento social, porque no solamente también los estudiantes ya estaban marchando ellos solos, sino que eran apoyados por obreros, por profesores, estaban siendo apoyados por amas de casa. O sea, era un movimiento que de verdad estaba cimbrando muchísimo el suelo de México. Entonces, pues cuando se da esta marcha del 2 de octubre, como ya nos estábamos acercando a la fecha en la que saldrían, en la que más bien todos los turistas iban a llegar o no los turistas, sino en la que ya nos estábamos acercando a la fecha en la que iban a dar inicio los Juegos Olímpicos, pues obviamente el gobierno no quería que en sus titulares, sobre todo en titulares internacionales, recuerden que antes tampoco pues había internet, entonces los únicos medios de comunicación eran la televisión o el periódico o las revistas. Entonces ellos no querían que cuando llegara toda esa prensa de parte de los Juegos Olímpicos, pues se dieran cuenta de lo que estaba pasando en el país. Así que el gobierno decidió crear algo que se llamó el Batallón Olimpia. Olimpia debido a Olimpiadas. Pues el Batallón Olimpia era una serie de militares que estaban pues casi contratados ahí para dar a matar, ya que cuando sucede esta marcha del 2 de octubre, por ahí un poco antes de las 5 de la tarde, un helicóptero empieza a sobrevolar ahí en lo que es la explanada de Tlatelolco, y pues ahí es cuando este helicóptero empieza a sacar bengalas. Las bengalas eran una clara señal de que ya se tenía que abrir fuego en contra de los estudiantes. Y así desgraciadamente fue como uno de los peores genocidios en México han sucedido. Y la verdad es que les digo, no fue como con intención que justamente cuando se está subiendo este video sea 2 de octubre, pero sin querer coincidió y dije, qué mejor fecha que grabarlo y pues ya que salga. Pero sí, desgraciadamente les quería venir a platicar porque siento que ahorita con tanta cultura de la cancelación, no es solamente que quieran cancelar una conducta o incluso hechos en sí, no hechos tan lamentables como este, sino que quieren, o sea, la cultura de la cancelación siento que ya está tan extremista que incluso quieren negar que algo tan terrible
pasó. Entonces, pues recuerden el dicho que dice: país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que por eso tenía como muchas ganas de traer este video, de hablarles un poquito, sobre todo para la gente que no es de México y que no sabe absolutamente nada de ello, pues traerles un poquito de lo que pasó en esta fecha, en el año de 1968, y que es un hecho que siento yo que las generaciones que ya están viniendo desconocen totalmente, porque todavía esta marcha es algo que se sigue haciendo, que se hace cada año, que se hace año con año. Por ahí tenemos no es como un refrán, pero sí tenemos la frase de 2 de octubre no se olvida, y 2 de octubre ni perdón ni olvido, porque fueron hechos tan lamentables, pero yo siento que las generaciones que ya están viniendo ya no tienen ni idea de lo que pasó. A lo mejor participan en el relajo, porque desgraciadamente esta lucha, ya sea que esta marcha que se hace cada año para conmemorar estos terribles sucesos, para conmemorar a las víctimas de estos hechos tan lamentables, pues cada vez siento que ya también se está perdiendo, se está desvirtuando más. Entonces hay mucha gente que a lo mejor va a la marcha nomás a hacer relajo, pero no tiene ni idea de qué pasó, ni de por qué está marchando, ni de por qué está protestando. Y pues sí, lo quería mencionar hoy, lo quería mencionar justamente en este día. Y pues ya como volviendo un poquito a las recomendaciones, si alguien que no es de México, o si alguien que es de México no sabe o no conoce mucho del tema, les quiero recomendar varias cosas. La primera es una canción, y esta canción recuerdo que a mí me gustaba un montón. Se llama así tal cual, 2 de octubre, y es de el grupo de ska Parranda Magna, que a mí me gustaba muchísimo. De hecho, en la preparatoria estaba en mi playlist, que en ese entonces no era playlist, no se llamaba playlist, nada más tenías tu iPod, pero en ese entonces yo la tenía en mi iPod y la oía a cada rato. A mí me gusta muchísimo esa canción. Y también, por si quieren saber un poquito de lo que ocurrió, hay una película mexicana que fue de las primeras que narró este hecho, que se llama Rojo Amanecer, que está de hecho en las actuaciones están de los primeros actores, o sea, actuaciones impecables, y nos narran la historia de lo que pasa precisamente en este 2 de octubre, pero a través de los ojos de un grupo de estudiantes que se ven envueltos en toda esta revuelta y son acogidos por una familia que precisamente vivía en los edificios de Tlatelolco. Son ahí acogidos y resguardados hasta que, pues, desgraciadamente no esperen tener en esta película un final feliz, porque una de las cosas que hizo este mentado Batallón Olimpia fue que no solamente mató ahí en la explanada de Tlatelolco, sino que para perseguir a los estudiantes sí empezaron a invadir las casas, los departamentos de quienes vivían en ese entonces en Tlatelolco, que obviamente era la unidad más cercana y la unidad a la cual muchos estudiantes, al tratar de huir de las balas, pues trataron de refugiarse dentro de ellos. Entonces sí, este batallón pues empezó a invadir la privacidad para perseguir a los estudiantes que hubieran estado implicados en esta marcha. Y esta película, que fue una de las primeras que nos relataron estos sucesos, pues nos habla acerca de ello. Es, como les digo, es muy buena. La encuentran en YouTube, está completa por si a alguien le interesa. Y por último, obviamente, como es un canal de libros, pues no se va a quedar sin las recomendaciones de libros, que una no diría que es tanto una recomendación porque el libro no terminó encantándome. Y es Regina, que nos cuenta la historia de esta chica precisamente, que es Regina, la cual nace como con una
inteligencia más avanzada que el resto de niños, pero Regina sabe que vino al mundo con un propósito y es el de liderar esta lucha estudiantil o este movimiento estudiantil. Así que ya no me acuerdo mucho de Regina, pero sí sé que no me gustó tanto, y más que nada porque siento que aquí el autor Antonio Velasco Piña le puso como un toque un tanto fantástico o un poco fantasioso, que a mi parecer para narrar estos sucesos tan tristes no venía al caso, que yo no le encontré ni pies ni cabeza. Sin embargo, puede que solamente haya sido mi opinión, porque sé que este libro tiene buenas reseñas y buenas críticas, pero sí les digo, o sea, yo sentí que estos hechos tienen que ser narrados así, tal cual, y no metiéndole factores como la fantasía. Entonces, a mi parecer, eso fue lo que echó a perder esta historia. Tal vez sin ese factor fantástico, a mí me hubiera gustado mucho más y hubiera sentido que leí una historia más decente. Y por último les voy a hablar de La noche de Tlatelolco de la famosísima Elena Poniatowska, que este libro sí que me gustó, pero este libro más que nada trae como la narración de muchos, diría que de muchos testigos o de muchos implicados que en su momento participaron en este movimiento. O sea, aquí vamos a encontrar narraciones desde estudiantes que lograron sobrevivir, desde presos políticos que participaron en algunas de las marchas, e incluso vamos a escuchar la narración de soldados que fueron parte del ejército Olimpia. Y para mí fue muy duro, más que nada, leer la narración de estos soldados o el testimonio de estos soldados, porque era o sea, a pesar de los años, son unos hijos de su hija, son unos hijos de la fregada. O sea, hay testimonios tan crudos que te dicen, yo no me arrepiento de lo que hice, y si pudiera y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer, refiriéndose a la matanza cometida contra los estudiantes. O sea, de verdad hay testimonios así de podridos, de duros dentro de este libro. Entonces, pues aquí vamos a conocer más que nada cómo muchas personas vivieron este día tan amargo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran aquí. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando los links de mis canales de YouTube y de mis redes sociales por si gustan ponerse en contacto conmigo. Y sin decir nada más por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Van y nos vemos en la próxima. Bye.